día. Hola, buen día. Buen día. Ahora, faltan entrar algunos, 4 o 5, ahora ya arrancamos. Disculpen que arrancamos unos minutos más tarde. Ya saben más o menos de qué va esto. Los que vayan teniendo consultas pueden ir levantando la mano mientras entran los demás. Para eso no hace falta esperar. Bueno, empecemos con Julieta, entonces. ¿Cómo va? Hola, profe, buen día. Yo tenía una duda que no sé cómo mostrártela porque digo que la tengo en el aire. Que es A ver. que un reticulado, ¿no? Sí. 3 barras que están todas como conectadas, tienen el mismo valor. ¿Se puede Sí. colocar ese número como en grande o todas tienen que tener el mismo valor? No sé si me explico. Si no, Yo busco voy a algún... hacer un dibujo y vos me decís si es lo que vos decís. A ver, compartir esto. Tengo esto apagado. En general, cuando uno te pone el resultado final del reticulado, lo tiene que hacer como lo vimos la última vez. Cada barra con su valor y con su signo. Recuerden que a nosotros nos interesan las dos cosas. Nos interesa el número y nos interesa el signo. Claro, para Si yo practicar tengo... busqué como ejemplos resueltos y vi uno que estaba así y me llamó la atención, por eso, pero no sé si está bien, por eso no. Ejemplos, pero nosotros, un ejemplo de la cátedra, ¿tenías así? No, Ah, ok, por eso no bien. sabía si estaba bien. Ok, bien. Por las dudas te digo, porque si no lo tenemos que revisar, porque no es la forma en que normalmente los ponemos. No, si vos tenés una estructura así, por ejemplo, y de pronto, por decir una pavada, esto es muy improbable, pero estas 3 barras te dan el mismo número, esta y esta, ¿sí? A cada una de esas le tenés que poner, que son más 4,17, más 4,19, en realidad esto depende si tenemos la carga, para dónde vayan, pero... Y este es... ¿Sí? Claro, De la que esta vi, manera. la que vi era tipo esta y Ujú. esta. Y ponerle que decía 14, lo ponía acá. Ah, ok. No, ponéselo a cada uno. Ok. Sí, ¿Sí? bueno, me parecía raro ponerlo. No lo indiques de esa manera porque no es la manera, tal vez la persona que lo explica a sus alumnos le dice, bueno, si son todas iguales lo ponemos así, pero nosotros vemos el esfuerzo de cada barra. Entonces, si vos ponés el 14 y justo lo ponen en el nudo, capaz que nosotros no entendemos si vos querés poner que es 14 el nudo o qué cosa. O sea, la forma que tenemos nosotros es a la barra, esta barra, tú, mames, me quedó muy grueso, pero esta barra así, 4, el número y el signo. Es más, yo muchas veces hasta para que sea más claro, le pongo con rojo compresión y con azul o con verde tracción, entonces hasta más allá del signo, que por ahí no entra porque el dibujo está chiquito, se ve así de forma más gráfica cada uno. Eso no es estrictamente necesario, es una manera más para ver globalmente qué es lo que pasa más allá de los números, ¿no? Pero no, por favor indíquenlo en cada una de las barras. No hagan eso de que lo pongo en el medio para varias. Además hay una cosa adicional a esto. Yo lo hice con el ejemplo de porque vos me dijiste de 3 barras, por ejemplo, y un nudo de esto, y a eso iba, este nudo no puede tener el comportamiento que yo acabo de poner. ¿Sí? No puede ser, porque esto va un poco a lo que decíamos antes. Si yo tengo todas las barras así, entonces, por lo menos, digamos, verticalmente Claro, no hay una tiene que ser equilibrio. entonces. Claro, esto se me está yendo, se me cae. Entonces, también como para prestar atención a eso. Pero sí, lo ponemos en cada barra. Buenísimo, muchas gracias, profe. De nada. Bien, si eso es todo, vamos con Charo. Yo tenía sobre esfuerzos internos, consultas. No sé Bien, si dale. puedo compartir sobre la teoría y Sí, ahí sí. ya más fácil. Espérate que dejo de compartir yo porque creo que si no, Ah, no te deja. Ahí está. claro. Listo, dale nomás. Eh, Ahí comparto.
ahí se ve la teoría. Ahora sí. Sí. Yo tenía un par de dudas. O sea, la primera es cuando yo hago para sacar, bueno, este justo no se ve, pero no importa, el valor máximo del momento. Sí. Yo, bueno, hago la integral o sacaba cuánto es esto y hacía el área de este. Sí, eso lo podés hacer porque básicamente lo mismo que calcular la integral, ¿no? Es el área, la integral es el área debajo de la recta de corte, digamos. Claro, a mí lo que me pasaba es que en algunos ejercicios yo Ujú. hacía el área de este, y no me Sí, daba lo mismo cuando hacía la integral. Entonces yo digo, bueno, justo son iguales, pero si yo tengo este más chiquito y el de abajo más grande, ¿yo tengo que usar sí. siempre el más grande? No, te tiene que dar lo mismo, de cualquiera de los dos lados. O sea, si vos tenés uno más chiquito del otro lado, lo que te va a pasar, lo voy a hacer, lo voy a dibujar. Acá hay dos cosas que tenés que Ahí está. revisar. La primera cuestión, esperen que borro acá y ahora voy a compartir yo. Dale, ahí dejo de compartir. Eh, Eso yo igual puedo compartir con ustedes. Ya. Me dejo un minuto porque no sé si ustedes lo escuchan, pero mi gatito está volviéndose loco porque quiere salir. Ahora le abro la puerta y volvemos. Ok. Cuando yo les digo que ustedes cuando rinden los parciales, los finales, están cómodos en su casa con los gatitos, yo lo digo por propia experiencia, porque yo tengo el mío dando vueltas a cada rato. Compartir. No, perdamos ahí lo que queremos hacer. Entonces, si es asimétrico, si es asimétrica el diagrama, ¿sí? Entonces, a ver si se ve. Esperen que yo no veo lo que estoy escribiendo. Acá en el aire, ahí está. Entonces, lo primero principal, si la integral te tiene que dar lo mismo que es cuando haces el área del triángulo, porque en realidad estás haciendo la misma cosa. Pasa que una cosa la estás Claro. haciendo a través de una descripción netamente geométrica usando un concepto y otra cosa haciendo toda una descripción algebraica, si uno quiere. Entonces, para hacer el caso fácil, de última, si tenés el que te dio asimétrico, lo querés buscarlo, lo vemos específicamente. Pero si vos tenés esto, carga uniformemente distribuida, ¿sí? Vamos a ponerle números a esto le vamos a poner 5 metros. Y a esta Q le vamos a poner, qué sé yo, 2 kN sobre metro. ¿Sí? Diagrama de corte. ¿Sí? Esta es fácil de resolver, ¿sí? Es una estructura simétrica, como la estructura simétrica, las reacciones de vínculo tienen que ser las dos iguales. ¿Sí? Acá, perdón, que no le puse el tipo de apoyo por la costumbre, porque ya sé que la resultante horizontal va a ser 0. Entonces, esta va a ser 0 por sumatoria de fuerzas horizontales, por sumatoria de fuerzas verticales, y en algún momento podemos sacar que estas dos van a ser 5 cada una. ¿Sí? Y, porque la resultante, si la tuviéramos, sería 10. Y arrancamos con el diagrama de corte. El diagrama de corte respeta la simetría que tienen las cargas. ¿Sí? Recuerden que cuando tenemos un sistema de cargas simétrico, el diagrama de corte es antimétrico. O sea, es simétrico en la horizontal y es antimétrico respecto del eje central, ¿no? Del eje cero de fuerzas. Antimétrico, ¿por qué? Porque acá voy a subir 5. ¿Sí? El salto total que voy a tener al final de la carga distribuida a los 5 metros va a ser 10, que es el valor de la resultante. O sea que acá voy a llegar a menos 5. Y la forma que tiene es de pendiente constante, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la derivada del corte es igual a menos Q, cuando Q va hacia la fibra de referencia, que yo aquí no la he dibujado por costumbre, pero la fibra de referencia acá la ponemos del lado de abajo. ¿Sí? Entonces, como esto se respeta, o sea, la derivada de la función es Q con signo negativo y Q es constante, entonces la derivada es constante, entonces la función es una recta. Así.
Y a mí me quedó recontra. Déjame que la dibujo un poquito más. Algo así. Acá, como todo es simétrico, es fácil ver que este punto acá está a 2,5 metros. ¿Sí? Si no supiéramos si está a 2,5 metros, hay un montón de formas para hacerlo. La forma que a mí se me ocurre más fácil es, si yo conozco este ángulo, si yo conozco esta pendiente, que la conozco a priori porque son 2, ¿sí? Y conozco este punto que tengo acá, lo único que tengo que hacer es ese punto dividido la tasa de variación. ¿Sí? Si yo tuviera que encontrar esta coordenada de x no sería más que 5 kN dividido 2 kN sobre metro. Y esto, fíjense que me da los 2,5 metros. ¿Sí? Porque kilonewton se va, el metro se va para arriba porque está dividiendo en doble forma, digamos, y me queda la distancia esa que estamos buscando. ¿Sí? En este es fácil porque es lineal, digamos, no hay que hacer ninguna cosa rara. Si quisiera describir la ecuación de esa recta, también es una ecuación fácil, ¿sí? Porque conozco la ordenada al origen, 5, y es positiva, y conozco la pendiente, 2. Entonces la descripción de la ecuación de la recta es muy simple. Si yo tuviera que decir cuál es la ecuación del corte, sería menos 2 kN sobre metro por x, ¿sí? La distancia medida de este punto, ¿sí? Más 5 kN. ¿Sí? Y fíjense que esto por lo menos respeta unidades, porque si yo acá le pongo una distancia en metros, metros con metros se va y me queda una cosa de kilonewton, que es la medida del esfuerzo, o sea que acá las unidades andan bárbaro. Fíjense cuando escriben las ecuaciones, que las ecuaciones tienen que respetar las unidades, ¿sí? Incluso en esta forma. ¿Sí? Fíjense que si acá para x igual a 0, me queda 5 kN positivo, que es el valor del ordenado al origen, o sea que anda, y para x igual a 5, me queda menos 5, porque 5 por 2 menos 10, más 5 menos 5, es el valor del corte al final. Entonces la cosa funciona. O sea, acá yo con la ecuación, sé que mi ecuación anda porque la puedo verificar. Siempre todo se puede verificar. Y a esto remito por allí, que algunas veces dicen, necesitamos más ejemplos resueltos para saber si estamos haciendo las cosas bien. Para saber si están haciendo las cosas bien, tienen que hacerse la costumbre de verificar las cosas. Nosotros tenemos muchas herramientas para verificar. Entonces, lo que hay que hacer es aprender a estar seguros por uno mismo, no por seguir otro ejemplo. Más allá que algunos ejemplos hay, ¿no? Por eso no le damos más ejemplos, porque no trabajamos en casuística, cada uno tiene que estar seguro por sí mismo de que está haciendo las cosas bien. Entonces, vamos al diagrama de momento. Diagrama de momento. Del diagrama de momento sabemos cosas. Sabemos que el momento es 0 acá, sabemos que el momento es 0 acá. ¿Sí? Entonces, en estos dos extremos yo voy a marcar el valor que ya conozco. ¿Sí? Momento 0, porque en esos lugares la sección puede girar, o sea, está admitido que gire. ¿Sí? Es un extremo. ¿Sí? Fíjense la lista de casos particulares que hay al final, en la última pestaña de esfuerzos internos. Estamos en un extremo, y este extremo tiene un apoyo que permite el giro, que son apoyos simples o apoyos dobles. Entonces, como el giro está permitido, entonces no puede haber esfuerzo que lo retenga. ¿Sí? Entonces acá el esfuerzo, salvo que si no hay un esfuerzo puntual aplicado, acá el momento no puede ser otra cosa que no se hace. Pendiente del momento cuando arranco positiva, ¿sí? Va a ser así. ¿Sí? Pues recuerden que el momento de los positivos los ponemos para abajo. ¿Sí? Pendiente del momento cuando llego es negativa, o sea que va así, es creciente. ¿Sí? Y pendiente del momento en el punto este es 0, porque es el valor este. ¿Sí? Recuerden que la pendiente del diagrama de momento es el corte. La pendiente, no el valor del momento, la pendiente. Entonces, si uno tiene acá la pendiente 5, o sea que va a tener una pendiente así, por acá la pendiente va a ser la mitad, o sea que va a ser una pendiente más suave, por acá la pendiente va a ser 0, va a llegar así, y así sucesivamente podemos hacer la misma descripción acá. Entonces este diagrama, aún sin saber la ecuación, sabemos que es un diagrama que va a tener una forma así. ¿Sí? Y si quiero escribir la ecuación, tengo que integrar el corte. ¿Sí? No hay mucha más cosa. De hecho, el corte, si hubiera querido, lo hubiera podido encontrar más allá de su descripción, como ya sé que es una función recta, porque arranqué con eso, hubiera podido integrar la carga distribuida. La carga distribuida es 2. El corte va con signo negativo, y la integral de eso, ¿qué va a ser? 2x, menos 2x.
Y lo que hay que hacer es buscar buscar la constante de integración, que en este caso va a ser 5. Es la misma cosa. Entonces, si quiero encontrar el valor del momento máximo, lo que tengo que hacer, tengo dos caminos, los dos caminos, o tres, los tres caminos me tienen que conducir al mismo lugar. ¿Sí? El camino que venimos siguiendo sobre el análisis de esfuerzo es la relación funcional entre el corte y el momento. O sea que yo, para poder encontrar el momento en 2,5, lo que tengo que hacer es integrar la función corte entre 0 y 2,5, en principio, porque voy recorriendo de izquierda a derecha. ¿Sí? O sea que sería la integral de menos 2, este igual no acá, perdón, menos 2 kilonewton sobre metro más 5 kilonewton. Profe, Diferencial perdón, ahí X. faltó la X, creo, menos 2X. Sí, me faltó la X acá. Está. Diferencial X está integrado. ¿Sí? Ahora, nosotros para resolver esta integral, gracias Jorge, nosotros para resolver esta integral sabemos que esto es el área debajo de la curva esta. ¿El área debajo de la curva dónde? Entre 0 y 2,5. O sea que si la curva es esta que tengo acá, ¿sí? El área debajo de la curva es esta área. Entonces, como yo lo que estoy haciendo es calculando el área del triángulo, lo que puedo hacer es resolverlo con el área del triángulo. O sea, y no molestarme mucho más en seguir dando vueltas con eso. El área del triángulo, yo lo voy a escribir por acá para tener referencia, es base por altura sobre 2. O sea que acá sería 2,5 metros por 5 kilonewton sobre 2. Esta área calculada como área, así nomás. Y si voy a resolver la integral, van a ver que voy a llegar a algo medio parecido. Menos 2 kilonewton sobre metro por x sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Más 5 kilonewton por x calculado entre 0 y 2,5. ¿Sí? Si reemplazo esto, si reemplazo 0 adentro de esto, todo se va. ¿Sí? O sea que en 0 no me queda nada. Y me queda reemplazar el 2,5. Entonces me queda menos 2 kilonewton sobre metro por 2,5 cuadrados sobre 2 más 5 kilonewton. Estos son 2,5 metros, ¿no? Por 2,5 metros. ¿Sí? Fíjense que este 2, si quieren me lo llevo con este 2, ¿sí? Y me queda 2,5 cuadrado, a ver si me pasó algo acá, 2 por 2, 2 por... Sí, hay que hacer las cuentas. 2 por 2,5. Bien. Fíjense que acá yo tengo menos 2,5 al cuadrado más 5 por 2,5. ¿Sí? Esto no es más que 2 veces 2,5 por 2,5. ¿Sí? Esto es jugar con la matemática para ver que llegamos a la misma cosa. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que yo voy a tener es 2,5 por 2,5 menos, más 2 veces eso. O sea que me queda 2,5 finalmente, porque uno de estos se me va con este, por 2,5. ¿Sí? Y esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Porque esto es lo mismo que escribir 5 sobre 2 por 2,5. ¿Sí? En términos de desarrollar la matemática. O sea, el número al cual nosotros vamos a llegar tiene necesariamente que ser igual. Va a ser la misma cosa. La única diferencia es que tal vez cuando ustedes hacen esta cuenta que está acá, les parece que no es lo mismo que hacer esta cuentita fácil, que es el área de base por altura sobre 2. Pero es literalmente lo mismo. ¿Sí? No, me tomé el tiempo de hacer todo este juego de jugar con los números y acomodarlo para que vean que es literalmente lo mismo. Si no te da lo mismo, entonces estamos en un problema, porque o has escrito mal la integral, o lo que es peor, estamos calculando mal el área del triángulo, entonces hay como que habría que revisar un poco alguna de las cuentas que estamos haciendo. Eso por un lado.
Esas son dos cosas iguales. La otra, el otro camino, digamos, un camino es el área, acá que es fácil de encontrar. Otro camino es la integral, que es literalmente lo mismo que el área. Otro camino es, si conozco acá, hago una sección y hago equilibrio. ¿Sí? Una ecuación de momento. Entonces esto finalmente me queda 2.5 al cuadrado. Que... 75, hasta la última vez que... Perdón, 4,84, esto acá. Kilonewton metro. Y esto es todo positivo. ¿Por qué es positivo? Porque arranca en cero y arranca con pendiente positiva, no puede ser negativo. Fíjense que acá que arranque en cero y empiece con pendiente positiva me trunca el diagrama, porque este diagrama en esta forma no cambia de signo. ¿Sí? Arranca así. Entonces, si arranco con pendiente positiva y tengo mi punto inicial cero, esto tiene que ser positivo. Controlen eso cuando hagan sus diagramas, ¿sí? Que no vaya a ser que arranquemos con un corte positivo y un momento cero y de pronto me aparece que el diagrama me queda negativo. ¿Sí? Profe, esos puntos nos tienen que dar exactamente en escala. Por ejemplo, el 4.84, que sería el punto mínimo de la curva, ¿nos tiene que dar en escala exactamente en el gráfico? ¿O con que nosotros pongamos el número está bien? ¿Vos decís medir 484 centímetros, una cosa así? Claro, sí, en la escala que No, tomamos. no es necesario. Lo que es interesante es, es una estructura muy sencilla, no tenemos ningún punto de comparación. Pero lo que es interesante es cuando tengan, tal vez, por ejemplo, espacio cortito. Si tengo un diagrama de momento que es así, ¿sí? Lo que sería interesante es que, de forma relativa, si este pico es 3 veces este, que eso sea, que se vea en el diagrama. O sea, no, que tengan una cierta proporción, que los diagramas sean proporcionados. Digamos. No hace falta que la medida sea 484, porque en realidad 484 no es una medida de longitud. Entonces vos lo podés poner en la escala de longitud que vos quieras. Pero lo que es más o menos interesante es en la medida de lo posible. No, no siempre se puede, pero en la medida de lo posible, que haya una cierta relación de escala entre los máximos. O sea, si esto es 0 y... Perdón, lo borré. Si esto es 0 y esto vale 1 y esto vale 3, y que más o menos se entienda que este es 3 veces este. ¿Sí? Y no hacer los dos iguales, o dibujarlo así y después ponerle el número, porque el diagrama pierde sentido, digamos, no perdemos un poco la relación de las cosas. Y además el tema que si uno lo dibuja muy fuera de escala, tampoco es capaz de ponderar exactamente toda la zona donde es negativo el diagrama y toda la zona donde es positivo. Pero no tanto el valor numérico, sino una cuestión de escala. ¿Sí? O lo mismo, si esta cosa continuara, esto arranca así, tenemos un diagrama de corte así y así, bueno, que este valor y estos valores tengan alguna relación, o sea, que no que sean cualquiera, o que de pronto tengo toda la misma carga distribuida y acá dibujo la pendiente así grande y acá dibujo así chiquitita. O sea, eso es más que nada. No tanto el valor numérico, sino la escala del diagrama, o sea, las proporciones del diagrama. No sé si Bien, entienden gracias. la Sí. cosa, pero no se vuelvan locos con que pongo un centímetro, porque por ahí ustedes arrancan dibujando con un centímetro y después de pronto les aparece un esfuerzo muy grande y no les cabe dentro de la hoja, les queda muy fuera de lugar. Entonces, dibujen todo el diagrama y después vean que les quede más o menos proporcionado respecto a los valores que tendrían que ponerse a usar en una escala fija. Pero no se enloquezcan con el tema de que sí o sí les tiene que quedar. Si yo hago un cuadradito, son cosas, estos son 5 cuadraditos, porque después les puede quedar muy, muy deforme el diagrama y no les va a entrar. Y al fin y al cabo lo que nosotros queremos con el diagrama es de un vistazo a ver de qué se tratan los esfuerzos. No nos sirve para nada por allí volverse locos con esas medidas y no poder leerlo. ¿Sí? En general, si ustedes miran el diagrama y no logran entenderlo porque les quedó muy grande o muy chiquito, por ahí conviene tomarse un ratito y volver a dibujarlo. ¿Sí? Si ya lo tienen todo hecho, esos son 2 minutos. ¿Sí? Bien. Perdón, no entiendo por qué te dio 4,84. Eso iba a decir, a mí me da 6.25, pero... Sí, a mí también. Sí, a mí me parecía recién. Sí, es 6.25. Hice mal la cuenta en la calculadora. 2.5 al cuadrado es 6.25. Ya me había parecido porque de memoria más o menos lo sabía, pero lo quise hacer en la calculadora y lo hice mal. 6.25. Jorge, una Sí. pregunta con respecto a eso. Si Sí. nosotros tenemos una carga distribuida uniforme, como ese ejemplo, y al Ujú. lado ponerle que la barra sea más larga, Sí. tenemos una fuerza distribuida trapezoidal.
Sí. Cosa que el corte cortaría la barra en cero, digamos, en distintos puntos. O sea que Sí. tendríamos varios momentos máximos. Ujú. Sí. Puede ser, Nosotros, bueno, sí. o sea, Depende de los vínculos, sí. claro, Ujú. nosotros esos momentos máximos los Ujú. calcularíamos tomando la distancia de esa forma geométrica de punto a punto, ¿Podrías o con hacerlo? o con la integral, como lo calculaste ahí, por ejemplo, del punto 0 a 2.5, sería lo Ujú. mismo, ¿o no? Sí, sí. A ver, si vos quisieras saber cuál es el momento acá, por ejemplo, en este lugar, pongámosle a 4 metros, podrías resolver esta ecuación entre 0 y 4. ¿Sí? Como vos estás resolviendo la integral te da el área sobre el área en las curvas y la integral te va a dar un área positiva y un área negativa y cuando hagas la cuenta se van a restar. ¿Sí? Tal vez vos no lo hagas explícitamente como cuando sacás el número de acá, pero en realidad lo que estás haciendo es eso. O sea, este pedacito de área, como si lo aisláramos, por ejemplo, si resolvieras esta integral sola, como esta es negativa, te va a dar área menos 4, una cosa así. Porque acá estamos en el campo de la matemática y el área puede ser negativa. ¿Sí? A diferencia de la realidad material, donde no podemos tener un área de menos 17 metros cuadrados de pared, digamos, ¿no? Claro. Entonces, acá el área te va a dar negativa y acá se te va a terminar restando cuando hagas la integral. Si no, podés resolver este triangulito y después, si conoces esta distancia, restarle este triangulito. Es la misma cosa. Claro, y hablando teóricamente, eso, o sea, ponerle que tengo una carga distribuida uniforme al lado de una Sí. carga distribuida trapezoidal, como te dije, Ujú. Ok, eh, sí. si lo saco cálculo numéricamente, es como que tengo que hacer cada carga por separado, o sea, no las puedo mezclar las dos juntas y analizar al mismo tiempo, ¿o sí? Ahí entendí. Y la respuesta es sí. La pregunta es ¿por qué? ¿Ok? Por qué no las puedo mezclar? Ahí yo voy a- Porque, o sea, yo mirando, o sea, por la teoría lo que leí es, son distintas curvas, o sea, distintas funciones. Exacto, son distintas funciones. Ok. ¿Sí? No las va a poder mezclar porque la función que describe el corte, ya que vamos a hacer la integral del corte, ¿sí? La función que describe el corte en un tramo, yo voy a dibujar lo que estás diciendo vos, ponele que tengo una cosa así y de pronto acá tengo una cosa así. ¿Sí? Claro. La función que describe el corte en este tramo es una función lineal y la función que describe el corte en este tramo es una función cuadrática. Entonces vas a tener que integrar hasta la función lineal, que es una, en el dominio de la función lineal, que será este, y después a partir de este punto arrancás con la función siguiente. ¿Sí? Ahí estamos como en dos campos distintos. O sea, hasta acá tenés una cosa y a partir de acá tenés otra. Entonces, cuando vayas a hacer la integral, va a ser una integral que va a tener que resolver por tramos. Va a tener entre 0 y x grande, que será esta. ¿Sí? Después, al punto A que querés ir, va a ser entre 0 de vuelta, porque normalmente arrancamos directamente con ordenada al origen en el punto donde cambiamos la función. Digamos, no volvemos desde acá. Normalmente hacemos el cambio directamente acá, entre 0 y A. Entonces, arrastrás hasta el punto desde este punto a este punto, conseguís el valor acá, y a partir de acá arrancás de vuelta y resolver el problema con esta función. ¿Sí? Corte, momento y todo lo que venga. ¿Sí? Bien, bien. ¿Más o menos? Claro, entonces en el gráfico de corte lo que puede variar, o sea, sería la forma geométrica, pero si yo le calculo el área de un lado a otro, siempre daría lo mismo, porque el momento máximo nunca cambia. Exactamente. A ver, los Ah, esfuerzos ahora acá. sí, lo entendí. Perfecto. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta de Charo. Está bueno porque volvió a circular. Nosotros, así como cuando ustedes resuelven el problema de equilibrio de esto, que este ahora para todos nosotros es súper trivial, porque decimos, bueno, sí, es simétrico, entonces estas dos son iguales y tal. El problema de equilibrio tiene una única solución. Única. O sea, la solución de este problema, aunque nosotros le pongamos 3 y 2, 8 y 2, que también da 10, no es solución para este problema, porque estas dos fuerzas de 8 y 2 no producen equilibrio rotacional con la fuerza distribuida que tengo o con la resultante de 10. ¿Sí? Entonces, hay una sola combinación de reacciones de vínculo externo o articulaciones, si hablamos de vínculo interno, que a mí me produce el equilibrio de este problema. Y en la forma del equilibrio interno, o sea, cuando ya nos pasamos, esto es externo, cuando nos pasamos a la descripción de los esfuerzos adentro, también hay una única solución.
no puede dar más de una. Entonces yo no puedo venir y conseguir un momento máximo si vengo por este lado de 6,25 y si vengo por este lado de 2,4. ¿Sí? Porque en realidad significa que no hay equilibrio, ¿sí? Porque hay una única posible solución. Los esfuerzos internos solamente tienen una forma para un determinado esquema de vinculación y de cargas, ¿sí? Para una estructura cualquiera, ¿sí? No tienen una infinidad de variantes, tienen una única forma. De hecho, eso, si ustedes están haciendo las cosas y de pronto encuentran que los signos le dan al revés, que los diagramas no les dan los mismos valores, no se queden tranquilos, ¿sí? Si están estudiando juntos y consiguen distintas cosas, entonces uno tal vez tenga la razón y todos los demás están equivocados, ¿sí? Entonces hay que enfocarse en eso. Respecto a lo que vos decís, Charo, si yo vengo por el otro lado, ¿sí? En este es fácil, porque acá los dos triángulos son iguales, entonces yo sé que arranco en 0, ¿sí? Y este triángulo es idéntico a este triángulo que está acá, ¿sí? Porque los dos tienen la misma altura y los dos tienen el mismo largo. Entonces las áreas, si vengo por izquierda o si vengo por derecha, es lo mismo, ¿sí? Pero si el problema fuera asimétrico, pongámosle que el problema es asimétrico. Yo tengo un ejemplo acá, si querés, lo puedo compartir Dale. y vemos Dale. ese. ¿Sí? O Si sea, el problema es quedo con asimétrico, este. es literalmente igual. Ah, Espérate que dejo de tenés compartir que yo, porque ver. si no te va a dejar. Sí. No sé cómo hacer Eh, para que todos puedan compartir de manera espontánea. Logré que todos puedan compartir, pero no que puedan compartir si yo estoy compartiendo. Ahí comparto. Justo Ujú. le pregunté a una compañera también que verificamos con uno de ellas que no nos daba. Ujú. Ok. Me había minimizado Zoom. Bueno, ahí tengo dos ejemplos. Este, que ahora le hago zoom. Cuando yo hago este área, que es 795 por 1,89, dividido 2, Ajá. me da 751. Y cuando lo Claro. hago con la integral, me queda 542. Sí, acá lo que vos, probablemente cuando vos haces la integral, vos lo estás recorriendo de izquierda a derecha en el sentido en el que lo tenemos acá, ¿no? Sí, Cuando vos haces la integral, ¿le pones una ordenada al origen, al diagrama? sí, menos Y, 2,1. y cuando haces el área, ¿estás considerando que ya tenés un momento inicial? No, yo hago 795 por 1,89 dividido 2, poner en este caso. Claro, bueno, pero vos ten en cuenta que lo que vos estás calculando acá es igual que cuando hacemos la carga, estás calculando lo que el momento cambia, no el momento neto. ¿Sí? Vos la variación de momento que vos tenés es 7 y pico, ¿sí? Pero vos arrancás de 2,1. ¿Sí? Entonces, si haces 2,1 menos 7 y pico, te tendría que dar ese 5,42 que tenés ahí. Vos lo que estás omitiendo cuando haces el área es el tema de que vos ya arrancás con un momento inicial negativo. ¿Sí? Ah, está bien, ahí está. ¿Sí? O sea que yo hago 795 menos el momento que tenga Ujú. por 1,89 dividido 2. Claro, vos fíjate que esto es fácil de ver en este mismo ejemplo. Si vos agarrás esto que tenés acá, que tal vez lo haces y ni te has dado cuenta, porque a veces uno hace las cosas y después no repite el mismo análisis porque lo hace de manera automática. Si vos calculás, el momento acá es 5,42, este de acá, ¿sí? Si vos querés saber si el diagrama cierra, ¿sí? Lo que tendrías que hacer es esta distancia por 675 dividido 2, ¿no? Claro, O sea, el área de este triangulito. sí. Ahora, si vos dijeras el momento es siempre el área del triangulito, ¿sí? Y seguís complicando, en realidad lo que te va a dar es que esto te va a dar 5,42. Porque el área de ese triángulo es 5,42. ¿Sí? No te Claro. cerraría el diagrama. ¿Por qué te cierra el diagrama? Porque vos estás considerando la coordenada inicial. ¿Sí? 5,42 menos esta área te da 0, entonces estamos bien. ¿Sí? Está bien. Acá lo mismo. ¿Sí? Si vos arrancás con 2,1, el momento en el punto máximo, en el punto este de acá, va a ser esto 2,1, que son negativos, menos 2,1, más esta área de acá, porque esta área es positiva. ¿Sí? Y ahí va. ¿Sí? Siempre que nosotros trabajamos con las áreas, está bien trabajar con el área, pero en realidad no tenemos que perder de vista o sea, no trabajen con las áreas porque el área por el área, digamos. En realidad lo que ustedes tienen acá es como cuánto varía el momento entre un punto y el otro.
¿sí? En este caso, la solución que ustedes estaban haciendo con las integrales estaba correcta, porque la solución de las integrales están metiendo la ordenada del origen en el análisis funcional. Bueno, cuando hacen el área es la misma cosa. ¿Sí? Claro, ahí está. Eso me quedaba. Entonces lo hacía de las dos maneras y no me daba y lo hacía por integrales porque sabía que estaba seguro. Aparte lo comprobaba con una compañera y le daba igual a ella, así que estaba bien. Bien. Bueno, ahora ya lo puedes hacer con áreas y quedarte tranquila que lo estás haciendo bien. Ok. Y no te tenés que poner a hacer todo el cuenterío ese que tenemos ahí. Dejo de compartir esto para compartir ahora una pregunta más que tengo y ya. Comparto el práctico porque es una consulta en general. ¿Sí? Dos tengo. Cuando yo tengo, bueno, este es el de la articulación, pero si yo hago una Sí. sección acá, Sí. puedo dibujar así se nota más. Hago una sección acá y planteo esta normal, bueno, disculpa, la B acá y el momento. Yo hago sumatoria, o sea, el otro día decían que cuando hacíamos la sección teníamos que dibujar, o sea, como era la barra, porque si no uno la inclina y confunde, o sea, dibujar acá la reacción y Ahí va. acá Sí, a veces N. sí. Entonces, cuando hago sumatoria de fuerzas horizontales, yo lo veo girado, o sea, eso está bien igual. O sea, yo hago la sumatoria horizontal y yo pongo que, no sé, B más N. B es esta, ¿no? Pero lo que lo estoy viendo girado, tendría que poner vertical para no confundir. Yo creo que las dos cosas que te dijeron están correctas. Déjame que ahora voy a dibujar yo. Anotar. Ok. Borro todos los dibujos. Ahí Si vos haces una sección acá, así, sí. ¿sí? Me equivoqué, acá. Ah, bien, ok, claro, porque estaba como Sí, porque justo me giró ahí, me confundí. borrar todos también. Entonces, si vos haces una sección acá, sí, acá para empezar la sección es completamente innecesaria. O sea, yo no haría una sección en ese lugar. Pero ponele que la hacemos para responder la pregunta. Hago la aclaración porque no vamos a hacer una sección en un lugar donde los esfuerzos ni cambian. O sea, si vamos a hacer una sección, hagámosla en un lugar donde realmente no. Esto lo digo no por vos, Charo, específicamente, sino en general. No hagamos un corte acá para ver que los esfuerzos son todos iguales. O sea, para esta altura del Eso partido. lo agarré de ejemplo, en realidad. Sí, no, pero de vuelta no lo digo específicamente por vos, lo digo para todos. O sea, si vamos a hacer secciones en algunos lugares, primero, las secciones no son la forma de resolver una estructura, punto número uno. Punto número dos, si vamos a hacer alguna sección, 1 o 2, lo lógico sería que estén en lugares neurálgicos, qué sé yo, tal vez me llevo este nudito que se viene en 3 barras, o me analizo qué es lo que pasa alrededor de pero no me voy a una pata que no tiene cargas, no le voy a poner. No me voy a poner a hacer una sección de puro gusto, digamos. ¿Sí? De todas maneras, si yo tuviese pongámosle que esto tiene una carga distribuida triangular solamente para jugar, ¿sí? Y yo tengo acá. Y yo tengo acá las reacciones de vínculo del vínculo doble que tengo acá. Acá, como corté ahí arriba, no tengo articulación, entonces tengo las reacciones de vínculo de todo. ¿Sí? También el momento, ¿no? Porque acá, en ese lugar, es una barra, está impedida de rotar por el resto de la estructura, básicamente. Y acá hay que poner la fibra de referencia en algún lado. Yo lo que te recomendaría es que dibujes. Si vos querés dibujarla rotada, lo podés hacer, pero en principio, como acá tenemos toda la estructura, yo te diría que la mantengas como está. ¿Sí? En realidad son fuerzas, si vos querés hacer fuerzas verticales, son las fuerzas que van para arriba, si querés, que en este caso te van a dar los axiles. Si querés hacer fuerzas horizontales, van a ser las que están acostadas, digamos, que van a hacer los cortes. La chabona hace diagramas por secciones y una visión integrales. Alguien que tiene el micrófono prendido. Sí, voy a ver si lo puedo apagar. Denme un minuto. Bueno, ahora justo se cayó, así que no alcancé a mutearla. Ahí está. Ahí está de vuelta. Bueno, creo que la chabona que hace el diagrama por secciones sos vos, Charo, pero bueno, después veremos. Justo. Pues, Es una consulta que tengo, a mi papá le sirven a todos, pero bueno. No, a ver, vos levantaste la mano y el que le toca, le toca. Sí. Si quiere preguntar, que levante la mano primero y pregunte. Entonces, acá, cuando hacemos sumatoria de fuerzas verticales, entendemos que son las verticales. Entonces, si vos acá decís, voy a hacer sumatoria de fuerzas horizontales, y voy a poner los axiles,
Y no, va a ser un poco confuso seguir lo que vos querés hacer, Claro. porque lo horizontal, perdón que la H quedó como una A, pero la intención es una H. Es difícil dibujar con esto. La idea es que cuando hagas una sumatoria de fuerzas, es más, yo hasta le suelo decir, si vas a hacer una sumatoria de fuerzas horizontales, digas para dónde estás sumando, o sea, en el sentido de, le indico con la flechita sumo para la derecha. Si vos vas a sumar las horizontales porque son las horizontales a la barra, digamos, entiendo que vos lo estás pensando de esa manera, como que son las que son tangentes a la barra, va a ser confuso, porque cuando hacemos sumatoria de fuerza, las sumatoria de fuerza son, uno pone una Claro. dirección, esta, y suma lo que va en esa dirección. O sea, yo te recomiendo que, primero, dibujes la barra, en estos que son pórticos, dibujes la barra en la dirección en la que está, así como la dibujé yo. Si vas a aislar esa barrita de ese corte, que la dibujes vertical, ¿sí? Porque así se entiende mejor qué es lo que estás dibujando, ¿sí? Sí, sí. Y por otro, que cuando vayas a sumar, que sumes en las coordenadas del papel. O sea, si, vos estás, si tus cortes son horizontales, bueno, los cortes entrarán en la suma de las fuerzas horizontales, y si tus axiles son verticales, entrarán en la suma de las fuerzas verticales, ¿sí? Es por Ok. una cuestión de poder seguirte mejor lo que estás haciendo. La cuestión es si vos rotás las barras todo el tiempo, te puede llegar a pasar algo similar a lo que nos pasó la clase pasada, que me pasó a mí, que si vos las das vuelta, por ahí la fibra de referencia no te queda en el mismo lugar donde vos lo pusiste, o sea, tenés que tener mucho cuidado de dónde pones las cosas. Pues yo pondría la fibra de referencia, la voy a dibujar continua porque acá dibujar línea de puntos es un lío, pero la fibra de referencia yo la pondría así, ¿sí? Entonces yo la barra de este lado la tendría que rotar para acá, para que me quede acostada, y la otra la tendría que Sí, no, rotar para el otro lado, y no, es como... rotar no la roto, yo la trabajo así, pero lo que tenía la duda era la sumatoria de las fuerzas. Ahí igual pusiste sumatoria de fuerza horizontal y pusiste N. O sea, Claro, esto no, esto es lo que no habría que hacer. claro, eso pregunta. Sí, Y sí. después tenía una Vos si cosita querés, con. si Sí. querés ponerle otra dirección, no le pongas horizontales, ponerle, no sé, indicás acá, qué sé yo, 1 y 2, y decís sumo en la dirección 1 y Sí, sumo en la sí. dirección 2, y listo. Digo. Sí, no hace falta ni que sea X ni H, o sea, vos le ponés el nombre que vos quieras. Ok. Bien. Después, a ver. Eso está, esperen Si que lo quise hago. borrar. Ahí va, sí. Acá. Sigo con la sección, pero es porque a veces me parece más fácil para algunos puntos. Y veo Sí, toda esta barra, esta, con esta. En sí. este, tengo en cuenta cuando hago esta sección acá, los esfuerzos internos o directamente trabajo con esta barra. Depende, ¿eh? Si vos rompés la articulación, tenés que poner los esfuerzos internos. Si no rompés la articulación, o sea, si no separás, no va. Ah, listo, ¿Sí? eso. Es Sí, como, no, es yo como sigo cualquier... trabajando con toda la barra entera, pero para Sí, preguntar. sí, sí. Esto en realidad está bueno como pregunta porque nos sirve en general para aclarar dos o tres cosas. Cosa número uno, cuando vos tenés y haces esa sección de ahí, no te conviene trabajar con todo el resto, te conviene trabajar con el pedacito de la derecha, te conviene trabajar con Claro, esto, sí, sí. porque hay menos cosas, digamos. O sea, es más fácil de resolver eso que meter todo el resto de la estructura. En principio, en forma general, ¿conviene trabajar a la derecha o a la izquierda? En realidad conviene trabajar en el lugar donde haya menos cargas, donde sea menos complicado. Sí, en este caso es menos complicado el lado derecho. Por eso convendría trabajar de ese lado. Porque acá tendrías a priori las dos reacciones de vínculo, la carga distribuida, la fuerza puntual de acá. Sí. Hay más elementos del lado izquierdo, o sea que hay más cosas que nos pueden llevar a equivocarnos de ese lado. En general siempre buscamos resolver, de vuelta no lo digo por vos específicamente, lo digo en general, siempre buscamos resolver del lado que sea más simple, ¿sí? No nos vamos a quedar del lado más difícil por quedarnos siempre del lado izquierdo. Esa es la cosa número uno. Y la cosa número dos es, nosotros tenemos que poner en evidencia los esfuerzos de aquellas cosas que abrimos, de aquellas cosas que partimos. ¿Sí? Acá, acordate que nosotros cuando cortamos acá, y me quedo con ese pedacito de barra, con la carga puntual y el momento aplicado y toda la cosa, yo lo que estoy poniendo en evidencia son los esfuerzos, o son las cosas que hacen que esa barra no se caiga, ¿sí? No se separe, o no se deforme del resto de la estructura, ¿sí? En gran medida. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a poner en evidencia son esas cosas, ¿sí? Los lugares donde corté. ¿Sí? Si yo corto en 2 lugares, voy a tener que poner en 2 lugares. Si corto en 3, corto en 3. ¿Dónde cortaría en 3? Por ejemplo, en el equilibrio del nudo que les había dicho al principio. ¿Sí? Si yo aíslo este nudo, hago 3 cortes. ¿Sí? Entonces, a partir de acá me van a aparecer los esfuerzos de las 3 cosas que liberé. ¿Sí? Me van a aparecer los esfuerzos de corte, los esfuerzos axiles,
y finalmente los esfuerzos de flexión. ¿Sí? Para acá, que en el caso este estoy muy cerquita de la articulación, pongámosle que rompí la articulación directamente, no corto un poquito más abajo, los esfuerzos de flexión allí son 0. ¿Sí? Entonces, lo que pongo en evidencia es todo lo que yo separo, todo lo que yo corto, no otras cosas. Porque si no, ¿por qué no pondría los esfuerzos del otro lado de la articulación también, digamos? O sea, ¿por qué no pondría otro montón de esfuerzos? Entonces, siempre tengan bien claro dónde corté, en este caso cortamos acá, ¿sí? Y en el lugar donde yo secciono, allí pongo en evidencia los esfuerzos. Donde no secciono, no pongo en evidencia nada. ¿Sí? Porque si no se le va a prestar la confusión. Si pongo estos, también tengo que ponerlos de acá abajo. O sea, Sí, estos sí, por eso. no los pongo porque allí no abrí. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Profe, era y eso. una consulta con Sí. respecto a eso. Porque a mí me pasaba que, por ejemplo, no me cerraban los cortes Ajá. y yo digo, bueno, por ahí tengo que poner en la sección esa que habías dibujado recién el valor de la vertical del apoyo, por ejemplo. Entonces No. sería no poner ese valor, pero sí después sumarlo o restarlo para considerar con el corte que ya vengo, digamos. En realidad, si vos estás, lo vuelvo a dibujar. Esperen que lo pongo de vuelta acá. Como ven que nosotros tenemos, yo separé todo esto, entonces estamos hablando netamente del corte, voy a poner acá la fibra de referencia. Esta longitud que yo le pongo alrededor del nudo es solamente por considerar algo, puede ser todo lo cerquita que uno quiera, ¿no? Alrededor de la articulación. ¿Sí? Acá, en este trecho, esto se supone que es tan chiquito que si no hay una carga puntual aplicada, como en este caso que no la hay, solamente que hay carga distribuida, la resultante de la carga distribuida, como la longitud tiende a 0, la resultante de la carga distribuida también es 0, ¿no? Entonces, yo lo voy a poner en cualquier dirección a estos. ¿Sí? Estos tres, si yo hago equilibrio vertical, tienen que estar en equilibrio. Te tiene que dar 0. ¿Sí? Claro. Esto no puede ser que esto no me dé 0 y después le tengo que agregar alguna cosita. Esto tiene que ser 0. Siempre, en cualquier sección que vos quieras. Si yo me aíslo un pedacito por acá, chiquitito, y tengo este, y acá de vuelta, acá habría un pedacito de carga distribuida, pero esto vale igual que acá. O sea, la resultante de eso va a ser tan chiquita que no va a afectar el equilibrio. Igual tiene que ser 0. Si este pedacito es un poquito más grande, y considero una longitud no tan chiquita, así, o sea, no delta X, sino una cualquiera, bueno, acá sí interviene el pedazo de la carga distribuida que corresponda, y los esfuerzos de corte para equilibrarla. Pero el equilibrio en cualquier sección siempre tiene que respetarse. Siempre, corten como se les ocurra cortar. ¿Sí? Si a ustedes logran que se les ocurra una sección o un pedacito donde no se les respeta esto, entonces allí algunos de los esfuerzos no estarían calculados. ¿Sí? Eso tiene que ser así. ¿Sí? Eso no, esto es, digamos, de vuelta, el esquema de esfuerzos es único para el esquema de carga y el esquema de vinculación. Así como las reacciones externas, los esfuerzos internos, hay una única configuración de esfuerzos internos que nos da el equilibrio, y eso garantiza el equilibrio de cualquier sección que a ustedes se les quiera ocurrir. ¿Sí? No hay ninguna sección que ustedes puedan probar donde esto no se respete. Si ustedes encuentran eso, hay dos cosas: o están mal calculados los esfuerzos, o está mal hecha la cuenta del equilibrio de esa sección. ¿Sí? Así que les tienen que llegar a eso. Si no llegan a eso, hay que revisar los diagramas. Y otra consulta, cuando hacemos equilibrio de nudo, por ejemplo, colocamos los momentos, por ejemplo, en 3 barras. Sí. La dirección del momento va a ser en cuanto a la convención de signos que tomamos como positivos, o es porque, por ejemplo, en este caso, los 5 kilonewton para mí son negativos y para la convención de signo también, pero hay momentos que yo considero como que son antihorarios positivos, pero en la convención de signo me genera un momento negativo. Claro. En realidad, para hacer el equilibrio, sí, ahora voy a hacer un dibujo, voy a compartir yo porque dibujar arriba de esto me cuesta un poco y es más fácil. Compartir. Ahí está. Entonces, ahí va. Entonces,
si yo tengo, pongámosle el caso este del... Esto no tiene 3, pero son 2 y creo que nos va a salir igual. Pongámosle que yo tengo una cosa así, con una carga uniformemente distribuida, un pedacito emboladizo, la carga me queda en cualquier lado. ¿Sí? El diagrama de momentos de esto, el diagrama de corte de esto ya sabemos que va a tener una forma medio así. ¿Sí? Y tiene que tener esa forma necesariamente, ¿por qué? Porque la pendiente siempre tiene que ser constante, porque la carga distribuida, o sea, este ángulo tiene que ser siempre el mismo, porque la carga distribuida, el valor de la carga distribuida es todo igual, es igual a Q. ¿Sí? Entonces, este diagrama tiene que ser así, acá tiene que tener algún tipo de salto, o en principio, por acá, como hay una reacción de vínculo, y acá hay una reacción de vínculo, va a tener que tener estos movimientos verticales, digamos, de indeterminaciones, así. Y el diagrama de momento de esto va a tener que ser así. Fíjense que yo sé la forma, no puse ni un valor, no tengo medidas, no tengo nada acá. Pero sin embargo, la forma del diagrama la conozco de antemano. Y no la conozco yo, es una cosa que deberíamos conocer, a eso es a lo que voy, ¿no? Simplemente porque sabemos las cargas, ¿sí? Y nos podemos imaginar la forma del diagrama. Entonces, el diagrama va a ser una cosa medio así, y acá como esto es positivo y tiene que terminar en 0, va a ser medio así. ¿Sí? Acá sabemos que es 0, acá sabemos que es 0, el diagrama de momento. ¿Sí? Entonces, en este lugar, ¿sí? O en este lugar, si yo aíslo este pedacito, ¿sí? Voy a tener, vos siempre si esto contesta tu pregunta, porque yo creo que va por este lado. Sí. Yo acá voy a aislar un pedacito más o menos donde está el apoyo. ¿Sí? Y si pongo acá la parte de flexión específicamente, acá tenemos que esto es todo negativo. ¿Sí? Entonces voy a tener un momento así. ¿Sí? Y lo voy a dibujar en sentido horario, porque la convención de signos de los momentos es en el lado derecho, que es el que estoy mirando, es positiva en el sentido opuesto. Entonces, si yo de este lado tengo un momento negativo, entonces lo voy a tener que dibujar al revés. ¿Sí? Sí. Y lo mismo me vengo para este lado. Si yo tengo del lado para allá, digamos, de acá para acá, que también es negativo, ¿sí? Porque tenemos un punto de quiebre acá, pero es todo negativo el diagrama, no hay ningún salto, digamos. Entonces, como esto también es negativo, del lado izquierdo nosotros sabemos que el positivo es horario. Entonces yo, como sé que es negativo, lo voy a dibujar en el sentido opuesto. ¿Sí? Fíjate que acá yo sé el signo, ¿sí? Y cuando voy a dibujar las direcciones acá, no estoy pensando positivo horario, negativo antihorario. Lo que tengo que hacer es ponerlo según el lado Claro. inverso a la convención positiva. Claro, ¿Sí? sí, sí. Entonces después, ahora queda la sumatoria del equilibrio. ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer sumatoria de momentos en el punto este, vamos a llamarle así, ¿sí? Por poner cualquier cosa. Yo sumo antihorario para poder usar la regla de la mano derecha. Entonces, acá voy a tener que sumar en la dirección que yo quiera. ¿Sí? Acá no importa los signos de este diagrama. ¿Sí? Acá el signo del diagrama lo que hizo fue decirme cuál era la dirección del momento en cada lugar. ¿Sí? Que era lo que yo quería conseguir para poder plantear el equilibrio. ¿Sí? Ahora voy a sumar, entonces voy a sumar, vamos a llamarle M1 y M2. ¿Sí? Entonces voy a tener más M1 menos M2 igual a 0. ¿Sí? Porque M1 coincide con la dirección en la que yo voy a sumar, y M2 es opuesto. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Me pasaba Bien. eso que como que sabía que había equilibrio, pero estaba poniendo mal los sentidos de la flecha, entonces no se me iba a dar 0 nunca. Claro. Después, nosotros acá los diagramas estos, fíjate que acá nosotros necesitamos, no podemos tener una convención única, decir, bueno, todos los momentos son positivos y son horarios, porque si eso fuese así, acá no tendría, en la convención, en una sección, no tendría equilibrio, porque si no sumaría en este sentido, sumaría en este sentido, y el total me daría un momento neto, y en realidad el total me tiene que dar 0 para que haya equilibrio. Entonces por eso la convención de signos tiene lados. ¿Sí? Y por eso en la convención de signos no podemos poner la que nosotros querramos. Fíjate que cuando yo te digo, ¿para qué lado querés sumar el momento? Si vos querés sumar horario, querés sumar antihorario, en esta ecuación, lo elegís vos. Pero esta la mantenemos todos. ¿Sí? Esto es convención.
¿sí? Acá nos hemos puesto todos de acuerdo. Esto lo elige, si vos querés sumar horario, sumás, el equilibrio lo vas a encontrar igual. ¿Sí? Sí. Se te invertirán estos dos signos, pero el equilibrio lo encontrás igual. Pero esta no. En esta nos tenemos que estar de acuerdo que el momento al lado derecho tiene que ser antihorario y el momento al lado izquierdo tiene que ser horario. ¿Sí? Eso no lo podemos cambiar porque allí sí, si no podemos cambiarlo, nos cambia todo. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Nada. Yo entiendo que la de los signos, de la convención de signos y combinar la convención de signos de fuerza y de esfuerzo, fíjense que hago énfasis en que son distintas cosas cuando hablamos de los signos. Los esfuerzos tienen una convención fija, que es la que nosotros les indicamos, y las fuerzas, no. Las fuerzas uno puede sumarlas como uno quiera. ¿Sí? Si uno quiere sumar las fuerzas verticales que van para abajo, bueno, suma las que van para abajo y resta las que van para arriba. Eso no nos afecta en nada. Pero los signos de los esfuerzos los regimos en base a esta convención y esa es la que tenemos que usar. Lo único que nosotros podemos elegir en este caso es dónde ponemos la figura de referencia. Pero una vez que elegimos dónde está la figura de referencia, nos atamos a la convención que nos dice es que si los esfuerzos son positivos o negativos respecto de eso. ¿Sí? Bien. Voy a seguir con la lista, déjenme que voy acá los participantes. Jorge, sos vos el que sigue, que ha quedado allí. Buen día, profe, ¿cómo va? Buen día. Yo tenía una consulta respecto también a esfuerzos internos, un tema de las articulaciones y los grados de libertad que quería ver. ¿Puedo compartir? Ok. Sí, espérate que dejo de compartir yo. Sí. Ahí va. Ahí se ve. Sí. Volví Bueno. con bien, sí. Sí, este o cualquier otro, en realidad, de los que son de este estilo, que tienen la articulación, un vínculo doble, y hasta acá sí me dan los 3 grados de libertad, pero al no tener la articulación conectada directamente, como que me quedan que restringe 2 grados de libertad, pero debo tener un error de concepto o algo. Bien, esto es más análisis de estabilidad por allí que esfuerzos. En Claro. realidad vos acá tenés 2 chapas. No importa, o sea, la pregunta está bien. Vos tenés una chapa que es la columna y tenés otra chapa que es la L que se apoya arriba de la columna. Tal cual. Entonces, esto tiene 3 grados de libertad. Si lo queremos hacer numérico, ¿no? Esto tiene 3 grados de libertad. Esto restringe 2. Esto restringe 2. Y esto que tenemos acá restringe 2. Entonces, numéricamente, si hacemos el análisis cuantitativo, esto funciona, porque son 6 grados de libertad, 3 por cada una de las chapas, y 6 grados de libertad restrictos, 1 por cada una de las articulaciones, 2 articulaciones externas y una articulación relativa. ¿Sí? Acá de paso nos sirve para practicar, la articulación relativa no le restringe 1 grado de libertad a cada chapa, restringe 2 grados de libertad al conjunto de ambas. ¿Sí? No me pongan, porque por allí aparece un -1 a esta y un -1 a esta otra, son 2 al sistema, no 1 a cada uno, no es lo mismo. ¿Sí? Esto, para poner un ejemplo muy sonso, es si nosotros tenemos una empresa que somos 2 personas y tenemos un auto, el auto es de las 2 personas, no tenemos medio auto cada uno. ¿Sí? O sea, no es que yo me quedo con la parte de adelante y el otro con la parte de 2 ruedas y 2 ruedas. ¿Sí? Las 4 ruedas o la moto, si ponemos 2 ruedas, son de los 2. ¿Sí? Acá es lo mismo. O sea, acá la empresa son las 2 chapas y lo que tiene la empresa es la articulación y la articulación pertenece a ambas y le restringe en total 2 grados de libertad a ambas. Eso solamente para fijar ideas. Y después el análisis que quedaría respecto de lo geométrico es como esto es un triarticulado, ¿sí? Está formado por estas 2 chapas, ¿sí? Y la condición geométrica que tiene que cumplir el triarticulado, ¿cuál es? Sí, que tenga 3 grados de libertad cada uno. El tema es que no me quedaba claro. No es esa la pregunta que te acabo Que de no hacer. tenga las articulaciones alineadas con la articulación, perdón. Serían los vínculos con la articulación. Sí, en realidad la condición es que las 3 articulaciones no estén alineadas. Claro. La condición geométrica de este problema es que estas 3 articulaciones, esta y esta, no estén alineadas. Eso no es que los vínculos estén alineados con la articulación, o sea, porque los vínculos son articulaciones también, es que las 3 articulaciones no estén alineadas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo trazar una línea y cruzar por las 3 al mismo tiempo. Siempre
De a pares lo voy a poder hacer porque 2 puntos constituyen una recta, pero no puedo coser las 3 con una línea, estamos todos en paz, el análisis de estabilidad está correcto. ¿Sí? Esa es la condición. Igual hay algo respecto a lo que vos estás diciendo, Jorge, que a mí no me termina mucho de cerrar. ¿Podés reformular la pregunta? Sí, esta articulación, digamos, yo, por ejemplo, esto lo entiendo como un triarticulado, porque es como Sí. que comparten la articulación. Sí, son Ahora, dos en chapas este que están caso, articuladas entre sí. tal cual. Ajá. En este caso, es como que veo que la articulación está aislada de alguna forma, entonces respondería solamente a la chapa, supongamos esta, S1, qué sé yo. Pero no sé si eso es así, por eso pregunto. No, de ninguna manera. O sea, vos la diferencia que vos tenés acá es que la articulación no articula las 3 partes. O sea, vos no tenés la articulación acá, en todo caso. ¿Sí? Si vos Claro. tuvieras la articulación ahí arriba, en realidad el pedacito emboladizo sería recontra hipostático, ¿sí? Esto te rota y se te cae, ¿sí? Esto Claro, es cierto. vendría por acá, se me cayó el voladizo. ¿Sí? No, la articulación no tiene por qué estar, eso está buena la consulta. La articulación no tiene por qué estar en todas las barras. ¿Sí? Esto no es un reticulado, no es necesario. ¿Sí? Vos podés tener un techo de esta manera. Es más, si ustedes prestan atención, en algún momento van al shopping, van a ver que en el shopping tienen unas tremendas vigas reticuladas que hacen una cosa, creo que son hasta medio curvas, y de pronto por acá tienen el apoyo a las columnas, son unos apoyos articulados acá. ¿Sí? Pero articulados no perdón que lo dibujé mal. Lo voy a volver a dejar. Tenemos las vigas así, y los apoyos están articulados, pero acá. ¿Sí? ¿Sí? No está ¿Qué es como en el articulado. paseo del sol, sería eso? Bueno, en el Paseo del Sol o en el shopping de la Sí, sí. cooperativa, pero El shopping. también está. ¿Sí? Tienen también vigas reticuladas que están agarradas con articulaciones. Y las articulaciones no están sobre la barra, sino que están un poquito más abajo, ¿sí? Constructivamente incluso están un poquito más abajo, es literalmente esta misma circunstancia. ¿Dónde pasan cosas similares a estas? Para que tengan una idea de que esto es una cosa real, digamos, en los puentes. ¿Sí? Los puentes muchas veces están apoyados, son pedazos de vigas, muchas veces de hormigón, ya prefabricadas, digamos, que se montan in situ, y acá tienen un tipo de apoyito que es de este estilo. ¿Sí? Tienen unos apoyos así, y después viene la columna, o la columna del triangulito, no tiene mucho sentido, pero dejémosla como si fuera una pila. ¿Sí? No está unida solidariamente todo esto por acá arriba, sino que tiene ese apoyito puntual. Presten atención cuando vayan a ver puentes, van a ver que muchas veces las columnas no tocan de forma neta toda la viga de toda la parte del puente, sino que tienen van a ver que pueden ver como si fuera una luz por acá, como que no apoya directamente, y si prestan atención van a ver un punto acá. Bueno, eso que tienen ahí se materializa como una articulación. ¿Por qué? Porque esta cosa que yo tengo acá es un material elástico, ¿sí? Que se puede mover, ¿sí? De hecho son una especie de cosa de neopren, son una cuestión tecnológica bastante sofisticada que no la vamos a ver nosotros, pero básicamente eso lo que está haciendo allí es una articulación, y fíjate que en el caso del puente es literalmente igual que el caso que tenemos acá. ¿Sí? La columna está articulada a la viga es continua, ¿sí? Hoy lo voy a volver a dibujar, la viga es continua, pero los apoyos están articulados. ¿Sí? Igual que como tenemos en este ejemplo. ¿Sí? Y lo que está articulado es la columna hacia la viga, pero no es la articulación de todas las cosas que convergen al nudo. ¿Sí? Es solo la columna. ¿Sí? Y la articulación, finalmente, en realidad la articulación es un vínculo dentro del sistema en su conjunto, no es que la articulación es la articulación, la columna y el resto no. O sea, tenés este sistema, tenés ese vínculo puesto en esa posición específica. Lo que vas a tener es que el momento de la viga no va a ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá la viga es continua. ¿Sí? Entonces allí no podés tomar la condición 0 de la articulación porque la viga tiene continuidad, entonces el momento no va a ser 0 ahí. Lo que sí va a ser 0 es el momento de arranque de la columna, ¿sí? Porque arrancás articulado. ¿Sí? ¿Se entiende más o Bien, menos la idea? perfecto. Sí. Buenísimo. Sí, debe ser Tengan en cuenta- un error que debo haber arrastrado de antes, porque no me Sí. quedaba muy claro. No, tal vez es el hecho de venir de reticulados, donde las articulaciones están en todas partes, digamos, y acá de pronto las articulaciones pueden estar en cualquier lugar, no necesariamente Sí, en todos los nudos.
Pero tengan en cuenta eso. Es más, en este caso específicamente, si fuese así, el problema sería hipostático. Tendríamos el pedacito en voladizo, no tendría sostén. ¿Sí? Bueno, Claro, eso no lo claro. consideré, por ejemplo, es cierto. Sí, sí, tal cual. Por eso, bueno, acá volvemos, y eso está bueno también que lo vean, es cuando nosotros decimos, somos muy enfáticos en hagan el análisis de estabilidad de todas las estructuras. Vos imagínate que si vos hubieras tenido esto, y hubieras considerado esto así, y este pedacito acá, con la vinculación que tenemos, así, esta estructura te hubiera dado hipostática y no la hubieras podido resolver. ¿Sí? En realidad lo que no hubieras podido resolver es esto, porque la parte hipostática es esa, pero en principio es una estructura que no tiene solución, entonces no tiene ni siquiera sentido empezar a analizarla. ¿Sí? En todo caso, si te hubieras enfrentado a ese problema, recuerdo que yo siempre digo, hagan el análisis de estabilidad para empezar, no lo hagan. O sea, cuando uno empieza a ver una estructura, el análisis de estabilidad nos permite entender con qué estamos trabajando. En este caso, si lo hubieras hecho al principio, te hubieras encontrado con esto y tu duda hubiera sido, che, no puedo resolverlo porque tengo un pedazo hipostático, este ejercicio es así a propósito, lo tenemos que cambiar. Digamos, es bastante importante hacer el análisis primero porque nos permite identificar la estructura, identificar los problemas y demás. No tanto por el hecho de que para el parcial sea análisis de estabilidad, reacciones de vínculo, diagramas y lo que sigue, sino por el hecho de que nos permite entender mejor el problema que tenemos enfrente. Este problema de la articulación en ese punto no te lo hubieras cruzado si hubieras hecho el análisis previo, porque ya hubieras considerado esto como una sola chapa. Entonces decís, bueno, si eso es una sola chapa, acá claramente no hay articulación, digamos, para la parte de arriba. O te hubieras generado el conflicto. De vuelta, esto no lo digo específicamente por vos, lo digo por todos. Te genera el conflicto de esto, dónde está la articulación, que está ahí, y bueno, y surge y lo resolvemos acá como una duda cualquiera más, ¿no? Bien, Bárbaro. ¿qué más? Muchas gracias. De nada, bien. Bueno, si eso es todo con Jorge, sigamos con Rocío. Buen día, profe. Yo tal? tenía dudas con esfuerzo axil, no sé si podía consultarlos hoy. ¿Sí? Bueno, una de mis dudas era sobre el concepto de plastificación axil. No lo terminaba de entender. Ok. Plastificación, no sé si vos tuviste la otra clase que estuvimos hablando sobre los diagramas. La plastificación es una cuestión inherentemente material. ¿Sí? Y en el esfuerzo axial, la plastificación es un estado que ocurre directamente cuando pasamos un cierto límite dentro de la capacidad del material. ¿Sí? Va por ahí. Esperen que voy a borrar esto porque ya no lo voy a usar. Ahí va. Entonces, Cuando pasamos el régimen de elasticidad. Cuando pasamos, sí y no, en realidad, para hablar con propiedad, cuando pasamos el límite elástico. Nosotros sabemos que los materiales, en general, algunos de ellos, estoy diciendo dos cosas que son contrapuestas, algunos materiales tienen un comportamiento elástico para un cierto estado de carga y plástico para otro. Entonces, ¿cómo lo describimos eso? Lo describimos con un diagrama. ¿Sí? El diagrama normalmente representa las tensiones, que son las fuerzas aplicadas dividido el área de la sección transversal, y las deformaciones específicas, que son los alargamientos, porque este diagrama se realiza en un ensayo de tracción, entonces es lo que se alarga la cosa, dividido la longitud inicial de la barra. ¿Sí? Este diagrama se hace con una piecita que tiene una cierta sección, que tiene una cierta longitud, y a la cual se le aplican unos esfuerzos de tracción. ¿Sí? Así se construye el diagrama. ¿Y este diagrama qué forma tiene? Tiene una región donde tenemos que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones específicas, ¿sí? Definidas así como les pongo. Y después, si el material es dúctil, o sea que puede deformarse plásticamente, sobreviene otra región que tiene una cosa así. ¿Sí? En realidad, para hacer honor a la verdad, esto normalmente es así, y en los materiales dúctiles esto es así. ¿Sí? Y hago de este dibujo de esta manera porque en general los materiales dúctiles suelen tener, o por lo menos los dúctiles en el sentido que nos interesa a nosotros, en el sentido de la construcción, suelen tener deformaciones plásticas o en el rango plástico mucho mayores que las que tenemos en rango elástico. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo para deformar en el rango elástico tengo que deformar un poquito, tengo que aplicar esta cantidad de fuerza, un montón, ¿sí? Y una vez que yo me pasé para acá y me paso de zona, para poder deformar esto, ¿sí? Tengo que subir este poquito. ¿Sí? Fíjense que antes subí esta cantidad, deformo esta cantidad, y acá subo la misma cantidad, pero deformo mucho más.
¿Sí? Hasta ahí, más o menos, ¿me seguís la idea? Sí, sí. Bien. Entonces, acá nosotros tenemos como dos mundos. Tenemos el mundo que va desde carga cero hasta el límite elástico, hasta FI. ¿Sí? Y tenemos el mundo que va desde FI en adelante. ¿Sí? Nosotros este pedacito de la curva no lo vamos a usar de forma explícita, por lo menos no en esta materia. ¿Sí? Pero nos interesa que los materiales tengan este comportamiento porque eso nos da una capacidad resistente remanente. ¿Sí? ¿Por qué nos interesa que tengan ese comportamiento? Porque hay algunos materiales, muchos materiales de construcción, el hormigón entre ellos, cualquier material pétreo para empezar, que tienen un comportamiento así. No tienen región plástica. Entonces cuando se supera el límite elástico, se rompen. ¿Sí? Directamente se rompen, se te caen arriba de la cabeza. Entonces ese es el motivo por el cual cuando hacemos estructuras de hormigón, el hormigón lleva acero embebido adentro, porque el acero viene a traer esta parte, ¿sí? a agregar la parte de comportamiento dúctil y evitar que el material pétreo falle de forma catastrófica, digamos, y sin avisar se nos caiga toda la cosa arriba de la cabeza. Y esa es en general nos interesa que las estructuras avisen, se llama preaviso en realidad, antes de caerse, antes de desmoronarse, y ese preaviso se produce de una manera visual en forma de grandes deformaciones. ¿Sí? Estas. ¿Sí? Cuando el material no las tiene naturalmente, lo que hacemos es combinar materiales que las tengan y materiales que no. El hormigón no las tiene, entonces le metemos acero adentro. Entonces el hormigón, antes de romper, una estructura de hormigón armado con acero, antes de romperse se fisura todo, se nos empiezan a caer los cachitos de los arriba de la cabeza, qué sé yo, y nos vamos, digamos, y se deforma mucho antes de romperse. Esa es básicamente la idea. En general nosotros queremos esto como una salvaguarda, digamos, pero nosotros vamos a trabajar dentro de este rango, ¿sí? El rango lineal elástico. ¿Sí? Y el límite elástico es este. ¿Por qué se llama límite elástico? Porque en este rango, si yo aplico una carga, ¿sí? Por ejemplo, esta cantidad de carga, va a producir esta cantidad de deformación, y mientras deje aplicada la carga, la deformación va a ser esta, pero cuando yo deje de aplicar la carga, la deformación se va a recuperar elásticamente, igual que una bandita elástica. Una bandita elástica, cuando vos la estirás, se deforma, pero cuando vos le dejás de aplicar fuerza, vuelve a recuperar su longitud inicial. Por eso se llama elástico. ¿Sí? Elástico en el sentido más tangible que ustedes conocen como elástico. Un comportamiento elástico es aquel que cuando vos dejas como el elástico del pantalón, ¿sí? El elástico del pantalón nuevo, vos te lo pones, se estira, cuando te lo sacás, pues recupera otra vez el tamaño de la cintura, la misma cosa. Cuando nos pasamos para acá, las deformaciones se vuelven permanentes, ¿sí? Una cantidad de las deformaciones, una parte se recupera elásticamente y otra parte, siempre hay alguna recuperación elástica, y una parte de deformación queda, ¿sí? Entonces por eso llamamos deformaciones plásticas. Plásticas en el sentido de plástico como ustedes conocen la plastilina, ¿sí? La plastilina vos la apretás y ahí queda deformada, ¿sí? Entonces, en este régimen nosotros tenemos deformaciones elásticas, ¿hasta dónde? Hasta que alcanzamos una tensión igual al límite elástico, por eso se llama límite también, porque estamos arriba y abajo, ¿sí? Y por encima de esto, si yo aplico esfuerzos mayores, lo que voy a tener es alguna cantidad de deformación plástica, ¿sí? De deformación permanente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, ya metiéndonos un poco en tema, perdón la introducción larga, pero tenía que ir para este lugar, nosotros trabajamos en esta materia y en general en estructuras, nuestros reglamentos hace varios años ya, trabajan con un criterio que es el criterio de los estados límites, con sus siglas LRFD. ¿Sí? Esto es load, que es carga. Por eso nos interesa hacer análisis de carga y conocer bien las cargas sobre las estructuras. Esto es R, que es resistance, que es la resistencia del elemento estructural, que la vamos a aprender en lo que sigue después de parcial. ¿Sí? Factors design. ¿Sí? Esto es diseño por factores de carga y de resistencia, y este método en general está englobado dentro de unos métodos mayores que se llaman métodos de los estados límites. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a determinar esta, ¿sí? La resistencia, la capacidad resistente, la vamos a hacer en base a algún estado límite particular que vamos a definir. O sea, nosotros vamos a decidir hasta dónde vamos a aprovechar la capacidad del material y de la sección transversal. En el caso del esfuerzo axil, el estado límite con el que vamos a trabajar
va a ser este, va a ser el estado límite de plastificación. Es decir, ¿cuál va a ser nuestro estado límite? Cuando la tensión de la barra alcance el límite de fluencia. Ese límite de fluencia, o ese estado límite es el estado límite que nosotros conocemos como estado de plastificación. Una consulta, Jorge. ¿Este tema entra en el parcial? No. No, no. Listo. Lo dejamos para el que sigue porque se nos hizo muy largo esto. Estado límite de plastificación. ¿Sí? Este estado límite, ¿qué implica? Que la tensión de la barra que estamos estudiando, la tensión expresada como el esfuerzo axial dividido el área, ¿sí? Alcanza el límite de fluencia. ¿Por qué llamamos plastificación? Porque a partir del límite de fluencia ocurre la plastificación, entonces el límite está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo usamos nosotros específicamente para trabajar? Lo que hacemos es determinar el esfuerzo axial, ¿sí?, que produce la plastificación. ¿Y cuál va a ser el esfuerzo axial que produce la plastificación? La tensión del límite elástico multiplicado por el área. ¿Sí? Esto a nosotros nos produce una cosa que llamamos esfuerzo axial nominal. A este esfuerzo axial nominal, como siempre tenemos algún tipo de incerteza en la determinación, el área, si ustedes agarran una sección redonda, de una barra redonda de acero, van a ver que si el diámetro son 8 milímetros, en realidad no van a ser 8 milímetros, van a ser 7,9, 8,1, probablemente ni siquiera sea completamente redonda. Entonces, la característica de este numerito que tenemos acá también no es exactamente 240 megapascales, puede ser 242, puede ser 238. No mucho menos que 240, pero anda por ahí. Y como en realidad estas dos cosas no se conocen totalmente, la materialidad en realidad a nosotros nos introduce una incertidumbre, porque la materialidad no es perfecta. ¿Sí? La materialidad siempre es imperfecta. Entonces en esa incertidumbre nosotros decimos, bueno, el esfuerzo nominal es este, y el esfuerzo de diseño, que vamos a hacer, el que vamos a usar para acá, para determinar si las cosas funcionan, va a ser un coeficiente multiplicado por ese esfuerzo nominal, que normalmente, cuando trabajamos con acero y trabajamos con plastificación, este no es muy chiquito. Es un número relativamente grande, normalmente de 0,9. Perdón, profe, ¿y por qué se le aplica ese coeficiente de reducción? O sea, ¿con qué intención? Con la intención de tomar en cuenta que los números que nosotros con los que estamos trabajando, pongámosle números concretos. Si vos vas a los aceros usualmente de construcción, FI es 240 megapascales. ¿Sí? Y un área, por ejemplo, de una barrita de 1 centímetro de diámetro, pongamos 10 milímetros, 0,5 al cuadrado por pi, esto tenés, pongámosle, si tenemos un hierro de 1 centímetro, tiene un área de 0,78, yo lo voy a poner a propósito así, después lo vamos a corregir, 78, 5, 3, 9, 8, 1, 6, 4, 6, 3, 4 centímetros cuadrados, y esto es lo que me da la calculadora. ¿Sí? Lo pongo con todos los decimales para poner en énfasis a lo que voy. El área, ¿sí?, la barrita esa que vos vas a comprar, no necesariamente, vos la comprás como una barrita de uno, vos vas a Codimat y le decís que una barra redonda de 1 centímetro de diámetro, de 10 milímetros, de acero de construcción. El acero de construcción normalmente tiene esta propiedad, el acero común, digamos, si es acero para meter adentro del hormigón será 420 megapascal en vez de 240, justo se invierten los números, no importa. Este es el acero que ustedes compran para hacer las rejas, por ejemplo, una reja con barra redonda, sería de esa cantidad. Y el área que ustedes tomarían es esta. Entonces, si uno va a hacer la cuenta, uno dice, bueno, la resistencia va a ser estos 240 megapascales llevado a kilonewton, 24 kilonewton sobre centímetro cuadrado, multiplicado por estos 0,78, no sé cuánto, a mí me daría la resistencia al estado límite de plastificación. ¿Sí? Esto sería este valor nominal. Esta cuenta sería. Ahora, la barra no necesariamente tiene un 10 milímetros. La barra puede tener 9,9, puede tener 10,1, puede no ser circular, capaz que en el proceso de su camino hasta llegar a mi casa es medio ovalada. Puede ser que en el proceso de enfriamiento se haya deformado. Entonces esto, y le puse todos los decimales a propósito, no es la verdad. Es algo que es aproximadamente igual a la verdad.
la barra tiene cerca de 0,78 centímetros cuadrados. Pero capaz que tiene 0,78 sin todo esto, 0,78, por ahí tiene 0,79, por ahí tiene 0,76. Y no lo podemos ver, nadie se va a poner a medir a lo largo de toda la longitud de todas y cada una de las barras el diámetro para ver si las tiene. No las tiene, o sea, no lo hacemos. Admitimos que puede haber alguna diferencia. Entonces, eso por un lado. Entonces, este numerito que está acá viene a tener en cuenta que tal vez el área no es 0,78, en realidad es 0,77. ¿Sí? Y en realidad, si es 0,77 en la realidad material, si yo lo considero como 0,78, estoy ponderando esto más arriba de la realidad material. ¿Sí? No es lo mismo en papel, o sea, cuando nosotros en papel decimos tiene 10 milímetros, pero cuando lo vamos a construir, no necesariamente tiene 10, capaz que todo tiene una cierta tolerancia. ¿Sí? Entonces, ese juego de tolerancia que nosotros no podemos meter acá adentro, porque nosotros vamos a decir que tiene 10, ¿sí? Lo metemos acá. Y nos metemos con esta reducción. Por eso los factores de diseño, cuando vamos a calcular la resistencia de diseño, siempre son la resistencia nominal con los valores en papel, 240 megapascales, 10 milímetros de diámetro. Calculamos un número, que es un número, digamos, teórico, ¿sí? Y para poder llevarlo a la realidad y decir, bueno, yo me salvaguardo de que esto tal vez en vez de ser 240 es 239, y esto en vez de ser 1 centímetro es 9,9 milímetros, ¿sí? Le aplico estos coeficientes. ¿Sí? Todas las resistencias de diseño, después cuando veamos las demás, van a seguir apareciendo estos coeficientes, tienen estos coeficientes de reducción. ¿Sí? Los coeficientes de reducción dependen de un montón de cosas, dependen de la sección transversal, dependen del material. Si nosotros acá trabajamos con acero, el acero es un material donde estas propiedades en general no son muy variables, ¿sí? Estas son bastante fijas, entonces estos coeficientes son bastante fijos. Hay otros materiales donde hay mucha variabilidad en el material, por ejemplo en la madera. ¿Sí? En estructuras 2 lo vamos a ver. Entonces en la madera aparecen una pila de coeficientes para poder ponderar toda esa variabilidad que puede llegar a tener el material por ser un material natural, ¿no? El acero como un material industrial muy controlado, esto usualmente está bastante cerca, pero como no podemos garantizar que sea exacto esto, así como no podemos garantizar que esto sea exactamente así, entonces en esas incertezas que nosotros tenemos, lo que hacemos nos cubrimos. ¿Cómo nos cubrimos? Digo, bueno, si las resistencias que a mí me dio son 10 kilonewton, bueno, lo voy a considerar 9. ¿Sí? Para tener en cuenta que en realidad la realidad material tal vez no responde a estos dos valores, sino que son cositas que están como por alrededor de esos valores, y el número real exacto yo no lo conozco, ¿sí? Porque me tendría que ir a medir, si tenés una obra grande, miles de barras para ver exactamente cuál es el valor que tengo que elegir para cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, en vez de hacer eso, lo que hacemos es le metemos este coeficiente, y con ese coeficiente nos quedamos tranquilos que andamos dentro de tolerancia. Ahí entendí, profe, gracias. Sí, el método de estados límites tiene que ver con... va a ser la manera en la que vamos a verificar. ¿Sí? Nosotros vamos a comparar, fíjense que ahora, Rocío, vos, a partir de acá encontraste un valor de esfuerzo de diseño. Por ejemplo, 150 kilonewton, por poner una cosa así. Estos 150 kilonewton van a ser los que vamos a usar nosotros como referencia para saber si la estructura funciona o no funciona. Entonces, a partir de la realidad material, podés ir a tus esfuerzos, los que calculaste cuando resolviste las cabreadas y todas esas cosas, y fijarte si cada sección de esas, con su límite elástico, FI, y con su área de sección transversal, te dan un esfuerzo de diseño que sea mayor o igual al esfuerzo requerido. ¿Cuál es el esfuerzo requerido? Los esfuerzos internos. El esfuerzo requerido son los esfuerzos axiles, esos que vos encontraste cuando resolvías las cabreadas. ¿Sí? Por eso en cada cabreada nosotros en cada ejercicio de reticulado les decíamos, esto va a ser con hierros ángulos tales, esto va a ser con una sección de tal manera. Esos datos están ahí para que cuando llegáramos a esta parte ustedes pudiesen calcular los esfuerzos de diseño y compararlos con los esfuerzos requeridos. ¿Sí? Y dependiendo de eso es lo que optamos después, o sea, si digamos que cumple con la condición, Sí. se deja lo que está adoptado y si no se cambia, ¿no? Sí, en realidad acá hay 3 caminos que hay que tener en cuenta. Si nosotros tenemos que el esfuerzo de diseño tiene que ser mayor que el esfuerzo requerido. ¿Sí? Este proviene de las propiedades del material, el área, en este caso, ¿no? En el esfuerzo axial es el área multiplicada directamente por el límite elástico, y este proviene del análisis de esfuerzos internos, son los esfuerzos en las barras que ustedes determinaron.
esto se tiene que cumplir. Ahora, esto se puede cumplir con que en una proporción, a mí me gusta escribir esto en forma de demanda, ¿sí? Donde nosotros tenemos NR, déjenme que me fijo, sí, entonces, menor que 1. NR sobre ND, ¿sí? Y esto tiene que ser menor que 1, bien digo. Sí. Lo escribí al revés y eso por ahí las mareas, pero lo que hice fue dar vuelta a esto y pasar uno dividiendo. Entonces, ¿esto qué es? Que el esfuerzo aplicado, por ejemplo, si tenemos un esfuerzo axil, en el reticulado, pongámosle que tenemos acá nuestra cabreada, así, y estamos mirando qué pasa con esta barra. Y esta barra a mí me dio 10 kilonewton. ¿Sí? Entonces tengo un esfuerzo axil de 10 kilonewton. Esto es el R. Entonces en la ecuación va arriba, 10. ¿Sí? Y de pronto tengo que el producto de FI por A, que me va a dar la capacidad de nominal, pongámosle que a mí me da 20 kilonewton. ¿Sí? Y si ahora hago, esto es nominal, esfuerzo axil nominal. Si hago el esfuerzo axil de diseño, esto va a ser 0,9 por el nominal, o sea que esto va a ser 18 kilonewton. ¿Sí? Entonces, NR sobre ND igual a esto, y esto menor que 1. ¿Sí? Esto que tenemos nosotros acá, este cociente que tiene que ser menor que 1, da una cosa que nosotros conocemos como demanda estructural. Es qué tanto yo estoy aprovechando el material respecto de los esfuerzos a los que efectivamente está siendo sometido. Los esfuerzos a los que está siendo sometido son 10 y la capacidad resistente del material es 18. Entonces, esto me da un poquito más de 0,5, 0,56. Entonces me da 0,56 menor que 1. Entonces uno dice, ok, funciona. Ahora, ¿estoy aprovechando bien el material? Esa es la siguiente pregunta. La primera pregunta es, ¿funciona? Ok, funciona. Ahora, ¿estoy aprovechando bien el material? Y medio poco, ¿no? O sea, pues estoy teniendo una sección que tiene una capacidad resistente de 18 y la estoy demandando en 10. ¿Sí? Tengo un aprovechamiento, tengo una demanda del 56%. Entonces, lo que seguiría a este paso es, una vez que yo sé que la cosa funciona, ver cómo funciona este número. Porque si este número es muy chiquito, o sea, si yo tengo una demanda estructural muy chica, en realidad lo que tendría que hacer es achicar la sección, o sea, proponer una estructura que sea menos robusta, porque en realidad no tengo la necesidad estructural de esa capacidad resistente, en principio, ¿no? La estructura por ahí muchas veces no responde necesariamente, exclusivamente a la necesidad estructural. Tal vez por una cuestión de proyecto la estructura tiene que ser grande o tener ese tamaño por una cuestión más que no tiene tanto que ver con la parte de demanda estructural. Pero en principio, como nosotros ahora estamos estudiando esto, lo que seguiría como paso acá es, si yo tengo una demanda muy baja, proponer una estructura que sea menor, porque es una estructura más económica, en todo caso. O sea, yo acá estoy usando un poco más de la mitad. ¿Sí? Me está sobrando casi la mitad casi la mitad del área en este caso, porque el material es difícil de cambiar, pongámosle que seguimos usando acero, pero en todo caso acá lo que me indica es que yo puedo tener un 44% menos de sección transversal. Y como el acero se vende al peso, eso significa que tengo un 44% de dinero que estoy metiendo ocioso. ¿Sí? Tengo una estructura que es un 44% más cara de lo que podría ser, idealmente. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿anda? Bueno, eso está bien. Lo que sigue en el análisis, cuando estamos definiendo la estructura, ya cuando la estamos definiendo a nivel proyecto, acá estamos averiguando estados límites, estamos jugando con esto para ver si anda o no anda, fantástico. Pero no nos podemos quedar solo con esto. ¿Sí? Una vez que nosotros definimos esto y sabemos que anda, decimos, bueno, esto a mí me está indicando que la estructura está muy sobredimensionada, tengo mucha más estructura de la que hace falta para soportar los esfuerzos, para soportar las cargas del proyecto, ¿sí? Los estados, los requerimientos del proyecto. Entonces, acá con este dato, yo no me tengo que quedar tranquilo en el molde, con este dato yo tendría que pensar,
ok, yo tengo mucha estructura ociosa, bueno, puedo llegar a proponer una reducción, ¿sí? Y eso impacta directamente en el costo del proyecto. ¿Sí? Entonces, está bien en principio lo que vos decís, si esto verifica o esto verifica, estamos todos contentos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que acá manda una cosa fundamental en cualquier proyecto, que es el dinero, ¿sí? Entonces, si el proyecto no requiere, por una cuestión netamente proyectual, que esa sea la estructura, así, una estructura vista, por ejemplo, que queremos que tenga tubos, por ejemplo la cooperativa tiene tubos, tiene estructuras reticuladas hechas con tubos de acero, ¿sí? Tubos, los ven, son unas cosas grandotas así, no son macizos, son huecos. Tal vez por una cuestión estética del propio techo, los tubos tenían que tener ese diámetro, y no podían ser menos porque si no se pierde el efecto de lo que se estaba buscando. Pero si es por la cuestión netamente estructural, si no estamos buscando una cosa secundaria, digamos, a la propia estructura, entonces no nos podemos quedar solamente con esto, porque acá estamos gastando un montón de plata en cosas que no están cumpliendo ninguna función, ¿sí? En general, nuestra búsqueda, si lo hacemos netamente desde lo estructural, tendría que ser que esto sea 0,99. ¿Sí? Todo lo cerca que uno quiera de 1. ¿Sí? No más que 1. En realidad esto no es ni menor, esto es menor igual. ¿Sí? Si estamos en 1, estamos felices. Acá yo les puse, y hago la salvedad para todos, yo les puse todos los decimales porque es ridículo, ¿sí? Nosotros nunca vamos a trabajar con todos los decimales que da la calculadora, ¿sí? A lo sumo trabajamos con 2, y esto sería 0,79. Y este redondeo que estoy haciendo yo del área es otra de las cosas que vienen a parar acá. ¿Sí? Yo el área nunca la voy a trabajar en forma exacta, voy a hacer un redondeo. ¿Sí? Ese redondeo me va a hacer que la ponderación de la resistencia de diseño no sea perfectamente real, ¿sí? Incluso esos errores, ese error que yo arrastro por redondeo, también viene a ser tenido en cuenta con estos coeficientes de reducción que tengo por este lado. ¿Sí? Bien. Dejo entonces, si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Y por último, algo muy breve, es si nos podía dar un ejemplo real de cuando se supera el estado límite, o sea, se pasa se supera la tensión límite. El estado límite de plastificación, estamos hablando específicamente. Claro, sí. En general en estructuras nosotros no lo vamos a ver, en estructuras usuales, porque cuando se superan los estados límites las estructuras han dejado de cumplir, o proyectos de arquitectura normalmente. ¿Por qué no lo vemos superado? Porque si se supera el estado límite, la estructura deja de cumplir, no necesariamente se nos cae catastróficamente, porque tenemos toda esa gran deformación, pero en realidad deja de cumplir su función en términos de para lo que la estructura sirve. Es decir, si nosotros tenemos pensado una losa recta y la losa de pronto se curva toda, entonces ya no sirve a los fines prácticos del propio proyecto. O sea, no necesariamente significa catástrofe, por ahí significa que ha dejado de cumplir su función como estructura, que sirve al proyecto de arquitectura manteniendo su forma, ¿no? Ejemplos de donde se superan los estados límites, específicamente, no sé muy bien a dónde vas con la pregunta, si lo querés ver como una cuestión... No, para entender porque, o sea, está reflejado en los gráficos, pero en la vida real, ¿cómo se vería, como para decir? En términos materiales, netamente materiales, yo creo que ustedes tienen el ejemplo del ensayo de tracción. ¿Sí? El ejemplo que está mostrado. Bueno, si te fijas, allí donde pasa la curva, si vos querés ver qué es lo que le pasa al material, podés ver la animación esa del ensayo de tracción. Hay un punto donde vos vas a empezar a ver que se hace como un cuellito de botella y se empieza a deformar y hasta que finalmente se rompe, que es cuando se termina la cosa. Cuando se empieza a armar el cuello de botella en tracción, es donde más o menos se empieza a superar, digamos, esa tensión límite de fluencia. En términos de una estructura real, por ejemplo, esto es un voy a dejar de compartir porque para acá ya no lo necesito. Mientras tanto voy a ver si me encuentro por internet. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes que hace algunos años hubo una pinturería que se prendió fuego y
y de la esquina de Celarrayán, creo que 19 de mayo, que se prendió fuego y se le cayó todo el techo. Había unas fotos súper interesantes de eso donde se puede ver esto mismo. A ver si acá tengo alguna. Estoy tratando de ver en el diario a ver si la encuentro. Mientras tanto, mientras yo hago esto, déjenme que les paso el link para que se pasen la asistencia. Y los que quieran ya salir para la práctica, pues ya estamos fuera de horario, lo pueden hacer. Con esto ya terminamos. Me quedaron pendientes las consultas de 2 o 3 personas. Eso, mándenmelas por favor por los foros y yo se las respondo por allí. Esto. Bien. Les pongo en el chat el enlace para que se pasen la asistencia. Antes que nada. Y me fijo a ver si acá hay alguna foto en la nueva. Profe, perdón, una consulta Sí, rápida. decime. ¿La parte de dimensionado de barras también entra o no? No. Entra solo hasta esfuerzos internos y Reticulado. reticulados. Sí. Bueno, Bien, no perfecto. tengo. A ver, acá capaz que se ve alguna. No se alcanza a ver. Pero si no, yo se los cuento muy rapidito. Las propiedades mecánicas del acero, en particular el límite elástico y el módulo elástico, son dependientes de la temperatura. ¿Sí? Para cualquiera de nosotros es bastante trivial pensar en esto, pero en realidad en términos de estructuras no es trivial. ¿Sí? Las estructuras de acero no están preparadas para poder soportar un incendio, por ejemplo. ¿Sí? Y si tienen que hacerlo, tienen que estar recubiertas con algún material que impida el paso de la temperatura. ¿Por qué? Porque el límite elástico, que nosotros consideramos en principio, el acero, por ejemplo, a 20 grados, tiene esta curva, ¿sí? Pero el acero a 800, vamos a poner un poco más, sí, 800 grados, pongámosle 900 grados, tiene una curva así. ¿Sí? Esquemático, ¿no? El límite elástico está mucho más abajo y se forma plásticamente y con un módulo mucho más, la parte elástica con un módulo mucho más bajo, con una pendiente mucho más baja que a 20 grados. Entonces, ¿qué pasó acá? Nosotros teníamos un techo que tenía unas estructuras metálicas. De hecho, busquen fotos si quieren. Tenía unos perfiles IPN grandotes. ¿Sí? Y acá lo que pasó es que se prendió fuego. La pinturería tenía todo material, pintura, todo material combustible. O sea que esto se fue a 100, a 200, a 500, a 700, a 1000. Váyase a saber qué temperatura alcanzó. ¿Sí? Entonces el acero que tenía el comportamiento que nosotros tenemos a 20 grados, o a temperaturas bajas en todo caso, empezó a pasar de con el límite acá, aumentó la temperatura y se empezó a hacer así, se empezó a hacer así, se empezó a hacer así. Entonces cuando llegamos a 1000 grados, el material que tiene este límite, de pronto ahora tiene este límite. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasó en la estructura esa? Lo que ocurrió, esto no es netamente axial, esto tiene componentes de flexión que después vamos a ver, es que el acero, las vigas de acero terminaron todas así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de aumentarle la carga, hicimos el proceso inverso. En vez de aumentarle la carga, le bajamos el límite elástico. ¿Sí? ¿Hasta qué punto? Hasta un punto donde las vigas de acero no soportaron ni siquiera su propio peso, porque la carga que tenían era un techo liviano, un techo de chapa. O sea, si hablamos de la carga que soportaban esas tremendas vigas que tenían unas vigas bastante robustas arriba, medio. Yo creo que la idea por esas vigas era hacer un entrepiso, que después no se hizo, porque las vigas eran muy grandes para sostener el techo que finalmente sostenían. Al aumentar la temperatura, lo que hice fue reducir la capacidad resistente. Te lo explico de este lado porque es más fácil que pensarlo en el sentido opuesto. O sea, cuando aumentar mucho la carga es un supuesto de mal uso de la estructura. En este caso es un accidente donde el fuego aumentó mucho la temperatura, el fuego modificó las propiedades del material y lo que pasó fue que la capacidad resistente se fue yendo cada vez más abajo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde la estructura no se soporta a sí misma, ni siquiera el techo, no soporta a sí misma.
el propio peso de la estructura de hormigón, de la estructura de acero, hizo que la estructura falle. ¿Sí? No, o sea, no aguanta perdió tanta resistencia que no se sostiene. ¿Sí? Es lo mismo que si ustedes agarran un hilo, por ejemplo. Un hilo tiene tan poca resistencia que si ustedes lo agarran siempre adopta una configuración curva. ¿Por qué adopta una configuración curva? Porque no tiene suficiente rigidez para permanecer recto. Y bueno, acá la viga de hormigón pasó a tener una rigidez suficiente para poder mantenerse así y soportar muchas más cosas arriba, a volverse como si fuera un hilo plástico. ¿Sí? Entonces esto es lo que pasa. Si yo me supero el límite elástico, o en este caso lo bajo, ¿sí? Lo que pasa es que la estructura se va a empezar a deformar. Se va a deformar, se va a deformar, se va a deformar, y se sigue deformando. ¿Sí? En el caso de este, incluso se deforma plásticamente en gran medida, porque cuando aumentamos la temperatura, se reduce mucho el límite elástico y se aumenta enormemente las deformaciones plásticas. ¿Sí? No sé si eso contesta más o menos tu pregunta, no sé si va por ese lado. Sí, era para ver un ejemplo tangible, así que... En general, no es muy común, porque en general las estructuras están bien diseñadas, entonces no las vemos en falla. Entonces, en realidad si vos decís, bueno, ¿qué pasa si se supera el límite elástico? Y la estructura empieza a superar su capacidad resistente. En este caso, de hecho, la viga probablemente en un principio estaba así, después cuando aumentó la temperatura se empezó a poner así, 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 hasta que finalmente se terminó cayendo. O sea, en realidad el proceso por el cual la viga adquiere esta configuración ya toda rota, es el proceso que va respondiendo a la reducción de su capacidad, que es lentamente, digamos, en la medida que la temperatura va aumentando. ¿Sí? No es que pasa de un punto al otro así en la nada. ¿Sí? Pero lo que ocurre es esto, o sea, la estructura si superamos un límite elástico, la estructura se va a empezar a deformar. En el caso de una barra recta se va a empezar a estirar. Cuando nos empezamos a pasar mucho el límite elástico, se va a estirar apreciablemente, en gran cantidad. ¿Sí? Y el punto final es la falla. ¿Sí? Pero el punto final está recién por acá. O sea, antes de eso nosotros vamos a ver que en el caso axil, que las barras se van a estirar un montón, o sea, la estructura se va a deformar mucho antes de llegar a romperse. O sea, si vos tenés una cabreada de esta forma, vas a tener una cabreada, por decir una cosa, muy distorsionada antes de que la cosa finalmente se te caiga arriba de la cabeza. ¿Sí? Que es básicamente lo mismo que debe haber pasado con esta viga a medida que aumentó la temperatura. En vez de aumentar la carga, se disminuyó la capacidad resistente. Es la misma. En el balance es la misma cosa. ¿Sí? Perfecto, sí, gracias. Bien. Después, ahora estamos parcial por medio, ya que estamos medio corriendo con esto, pero después hágame acordar, y sí, más adelante, por ahí busco algún ejemplo un poco más tangible, por ahí le pueden llegar a pedir a las asistentes algún ejemplo de estructuras en falla, para ver alguna, sobre todo la idea de alguna que no se haya roto, porque en realidad siempre tenemos la idea que la estructura falló cuando se rompe, y en realidad la estructura, antes de romperse y caer catastróficamente, como pasó en el caso de los edificios de Miami o algunos puentes de Estados Unidos hace relativamente poco, las estructuras se deforman mucho, no es que se nos caen arriba de la cabeza. ¿Sí? No deberían tener eso. De hecho, nosotros diseñamos estructuras no para la rotura, fíjate que no lo diseñamos para acá, sino que nosotros diseñamos para acá. O sea que nuestro diseño no es estado de rotura, nuestro diseño es algún estado límite que nos dé un buen margen de seguridad. ¿No? Ese es el corolario. Así que bueno, con eso estamos. Iván, yo no sé si vos tenías una consulta más, vos fuiste preguntando alguna cosita salteada. Y sí, Azul, me quedó una duda puntual. Sí, decime. ¿Viste? Resolviendo reticulados, por ejemplo, Sí. uno de los puntos iniciales de un apoyo, ponele, que son dos Ujú. barras. Yo si hago Sí. el método de sección de cortes para averiguar el valor de tracción o compresión de una de esas Ujú. barras, Sí. ¿puedo usar el método de sección aún así cortando? Pues yo lo hice y me dio, pero no sé si me dio de casualidad o se puede cortar dos barras. Porque hasta 3 barras sí lo entiendo perfectamente, porque si corto menos Sí, de 3 barras... menos de 3 también. No hay. Ah, listo. No Tenía hay, la no duda hay- si era condición 3 barras siempre o... no, Ah, listo. no. Lo que yo le decía es hasta 3, porque más de 3 en realidad no te van a alcanzar las ecuaciones para resolverlas. No, me da Porque muchas tenemos más incógnitas de las que puedo despejar. de ecuaciones. Claro, vos tenés hasta 3 ecuaciones en el plano, entonces podés resolver 3. No tiene mucho sentido cortar más de 3 por eso. Pero menos de 3 sí podés cortar tranquilamente. Joya, listo. Gracias. Bien, de nada.
Y azul, no sé si querías hacer alguna consulta particular más o si no me la querés hacer directamente por el foro. Sí, era más que nada por el tema de cuando tenemos esfuerzos, o sea, fuerzas distribuidas con forma trapezoidal, se me complicaba a la hora de hacer, por ejemplo, las funciones para después integrar, como que me confundí un poco con eso, pero de última lo pregunto en la práctica. No, sí, eso lo ven directamente en la práctica porque es más de resolución, así que ahí lo ven con Dominique, que la veo que está por acá. Así que bueno, pues ya estamos, vayan completando la asistencia, los que todavía están acá, y después se van a conectar a la práctica. Y bueno, con esto terminamos. El jueves tenemos parcial, así que éxitos. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe.